Resumen de El signo de los cuatro, Arthur Conan Doyle. En una tarde tranquila de septiembre de 1888, el Dr. John Watson observaba a su inseparable compañero, Sherlock Holmes, sentado en la sala del 221B de Baker Street. Holmes, siempre absorto en sus pensamientos, realizaba uno de sus experimentos químicos mientras alternaba periodos de intensa actividad mental con el uso ocasional de cocaína, un hábito que Watson desaprobaba profundamente. Como médico y amigo, Watson sentía preocupación por la dependencia de Holmes, quien justificaba ese consumo argumentando que su mente necesitaba estimulación constante y que la ausencia de casos interesantes lo empujaba al tedio. Holmes y Watson conversaban sobre la naturaleza del razonamiento deductivo. Holmes demostraba una vez más su extraordinaria capacidad de observación al deducir detalles precisos sobre el pasado reciente de Watson. A partir del desgaste de un reloj, las marcas en su ropa y ciertos hábitos visibles, Holmes reconstruía acontecimientos con una exactitud casi sobrenatural. Watson, como en muchas ocasiones, quedaba maravillado y algo frustrado por no comprender cómo detalles aparentemente insignificantes podían revelar tanto. Holmes explicaba que la clave estaba en observar con método, en distinguir lo relevante de lo irrelevante y en razonar a partir de los hechos. En medio de esa conversación llegó una visitante, la señorita Mary Morstan. Era una joven de modales elegantes y aspecto distinguido, vestida con sencillez, pero con una expresión marcada por la inquietud. Watson quedó impresionado por su serenidad y su belleza discreta. Había en ella una mezcla de dignidad y vulnerabilidad que despertó de inmediato la simpatía del médico. Holmes, más frío y analítico, se limitó a observarla con atención antes de invitarla a exponer su caso. Mary relató entonces una historia extraña que había perturbado su vida durante años. Su padre, el capitán Morstan, había servido en la India en un regimiento británico. Después de muchos años en el extranjero, regresó a Inglaterra y se hospedó en un hotel de Londres en diciembre de 1878. Mary recibió un telegrama suyo anunciando el esperado reencuentro, pero cuando acudió al hotel descubrió que el capitán había desaparecido misteriosamente antes de verla. Nadie volvió a saber nada de él. Las autoridades no encontraron pistas, y la desaparición quedó sin resolver. La joven, huérfana de madre y sin otros familiares cercanos, quedó desamparada. Durante años vivió modestamente bajo el cuidado de una institutriz. Entonces, 6 años después de la desaparición de su padre, recibió por correo una caja de cartón que contenía una perla preciosa. No había ninguna explicación ni remitente. Al año siguiente recibió otra perla, y así continuó ocurriendo cada año, siempre de manera anónima. Aquellas joyas eran valiosas, pero el misterio detrás de ellas era aún más desconcertante. Ese mismo día había recibido una carta anónima solicitándole que acudiera esa noche al Teatro Lyceum, acompañada de 2 amigos, si deseaba obtener justicia. La carta insistía en que no informara a la policía. Temerosa y confundida, Mary acudió a Holmes para pedir consejo. Holmes escuchó cada detalle con absoluta concentración. Examinó la carta, la tipografía, el papel y la redacción. Observó que el sobre estaba dirigido con pulso firme, que el autor tenía educación y que probablemente deseaba ayudar a Mary, aunque ocultando su identidad por razones desconocidas. También pidió ver las perlas y notó su extraordinario valor, algo impropio de un simple regalo. Para Holmes, los hechos sugerían la existencia de una deuda moral o un secreto relacionado con el padre desaparecido. Mientras Holmes analizaba la situación con frialdad científica, Watson observaba a Mary con creciente admiración. La compostura con que relataba acontecimientos tan inquietantes aumentaba el respeto que sentía por ella. Aquel encuentro produjo en él una impresión profunda, aunque procuró mantener la reserva propia de un caballero. Holmes aceptó el caso de inmediato, motivado por la singularidad del misterio. Propuso acompañar a Mary esa misma noche al lugar indicado en la carta, junto con Watson.
Intuía que el asunto escondía una trama compleja ligada al pasado colonial en la India y quizá relacionada con la desaparición del capitán Morstan. La combinación de joyas anónimas, mensajes secretos y una desaparición sin resolver despertaba en Holmes el entusiasmo que solo un enigma extraordinario podía producir. Al caer la noche, los tres se prepararon para acudir a la cita. Mary confiaba en que, por fin, conocería la verdad sobre la desaparición de su padre. Watson sentía la emoción de una nueva aventura y el naciente interés personal que la joven despertaba en él. Holmes, por su parte, veía abrirse ante sí un rompecabezas digno de su talento. Así comenzaba una de las investigaciones más intrigantes de Sherlock Holmes, marcada por secretos enterrados durante años, riquezas ocultas y la sombra de antiguos crímenes. Al llegar la noche, Sherlock Holmes, John Watson y Mary Morstan se dirigieron al Teatro Lyceum, tal como indicaba la misteriosa carta recibida por Mary. Allí encontraron a un cochero que, sin decir palabra, los condujo por las calles de Londres hasta un elegante barrio suburbano. El viaje fue largo y silencioso. Mary se mostraba nerviosa, Watson procuraba tranquilizarla, y Holmes permanecía atento a cada detalle del trayecto, calculando mentalmente la dirección y la distancia recorrida. Finalmente llegaron a una gran residencia conocida como Pondicherry Lodge, una mansión rodeada por un jardín sombrío y altos muros que aumentaban la sensación de misterio. La puerta fue abierta por un sirviente hindú de rostro serio, quien los condujo a una sala amplia y ricamente decorada. Todo en aquella casa revelaba lujo, exotismo y un aire extraño que hablaba de la India y de fortunas lejanas. Allí fueron recibidos por Tadeo Solto, un hombre pequeño, nervioso y de aspecto peculiar. Su rostro pálido, sus movimientos inquietos y sus maneras exageradamente ceremoniosas causaron una impresión extraña. A pesar de su evidente ansiedad, se mostró amable con Mary y muy interesado en causarle buena impresión. Tras ofrecerles hospitalidad, comenzó a explicar la razón de aquella reunión. Thaddeus confesó que él y su hermano gemelo, Bartolomé, eran hijos del mayor Solto, antiguo compañero del capitán Morstan en la India. Durante muchos años, el mayor Solto había vivido atormentado por un secreto relacionado con Mary y con el padre desaparecido de la joven. En su lecho de muerte, consumido por la culpa, reveló a sus hijos que había cometido una grave injusticia contra el capitán Morstan. Según relató Thaddeus, muchos años atrás, el capitán Morstan regresó de la India sabiendo la ubicación de un tesoro inmenso. Su padre, el mayor Solto, compartía ese secreto. Ambos debían repartirse la fortuna. No obstante, cuando Morstan acudió a reclamar su parte, estalló una violenta discusión. En medio del enfrentamiento, Morstan sufrió un ataque al corazón y murió repentinamente. Preso del miedo y temiendo ser acusado de asesinato, el mayor Solto ocultó la muerte y escondió el cuerpo sin informar a nadie. Aquel acto marcó la vida del mayor Solto, quien jamás encontró paz. Poco antes de morir confesó que deseaba reparar en parte la injusticia entregando a Mary la porción del tesoro que correspondía a su padre. Pero antes de revelar la ubicación exacta del tesoro, un rostro espantoso apareció en la ventana de la habitación. El anciano murió aterrorizado sin terminar su confesión. Más tarde, en su pecho fue encontrado un papel con la misteriosa inscripción, el signo de los 4. Thaddeus explicó que, tras la muerte de su padre, él y su hermano continuaron buscando el tesoro oculto hasta que finalmente Bartolomé lo encontró en Pondicherry Lodge. Entonces decidió contactar a Mary para entregarle la parte que le correspondía legítimamente. Las perlas enviadas anualmente habían sido un intento de compensarla mientras el tesoro seguía desaparecido. Mary escuchaba aquella historia con asombro. Después de años de incertidumbre, al fin conocía el destino de su padre, aunque la verdad era dolorosa. Watson observaba la fortaleza con que la joven soportaba la revelación y sentía crecer su admiración por ella. Holmes, por su parte, escuchaba con interés profesional. Más que la confesión de Thaddeus, lo intrigaba la referencia al papel hallado en el cuerpo del mayor Solto y la mención de aquella figura en la ventana.
Aquello indicaba que otras personas conocían el secreto del tesoro y lo reclamaban. Tadeusz anunció que esa misma noche irían a ver a su hermano Bartolomé para formalizar la entrega del tesoro. Los cuatro partieron hacia la parte trasera de la propiedad, donde se alzaba otra construcción dentro del terreno. Durante el trayecto, Tadeusz se mostró cada vez más nervioso. Comentó que su hermano era un hombre reservado y poco amistoso, obsesionado con proteger el tesoro. Al llegar a la casa de Bartolomé, notaron algo extraño: no había respuesta al llamar, y la puerta estaba cerrada. La inquietud creció cuando descubrieron que una ventana estaba abierta. Un criado, alarmado, informó que el señor Bartolomé no había dado señales en horas. Holmes dirigió rápidamente la inspección y logró entrar en la habitación. La escena que encontraron fue espeluznante. Bartolomé Solto estaba muerto, sentado en una silla, con el rostro contraído en una expresión de terror indescriptible. Sobre la mesa cercana se hallaba el cofre del tesoro abierto y vacío. Junto al cadáver había una nota con las palabras: el signo de los cuatro. Holmes examinó la habitación con intensidad inmediata. La puerta estaba cerrada por dentro, no había señales de lucha y el tesoro había desaparecido. Sobre el cuerpo descubrió una pequeña espina envenenada, señal inequívoca de asesinato. También observó huellas extrañas, una marca de una pierna de madera y diminutas pisadas humanas. Aquellas pistas revelaban que los responsables eran dos individuos, uno con una pierna de madera y otro de pequeña estatura. La atmósfera de esperanza que había acompañado a Mary se transformó en horror. La verdad sobre el tesoro y la muerte de su padre desembocaba en un crimen reciente. Holmes comprendió que el misterio se había vuelto mucho más peligroso. Lo que parecía una reparación tardía se convertía ahora en una carrera para atrapar a los asesinos y descubrir quiénes estaban detrás del ominoso mensaje de el signo de los cuatro. Con el cadáver de Bartolomé ante ellos y el tesoro desaparecido, Holmes supo que la verdadera investigación apenas comenzaba. La muerte de Bartolomé Solto transformó por completo la naturaleza del caso. Lo que había comenzado como el intento de esclarecer la desaparición del capitán Morstan y entregar a Mary Morstan la parte de un tesoro familiar, se había convertido en un asesinato enigmático. Frente al cadáver de Bartolomé, Sherlock Holmes mostró la serenidad que siempre lo caracterizaba en medio del horror. Mientras los demás permanecían atónitos, él comenzó a estudiar cada rincón de la habitación, convencido de que el asesino había dejado huellas claras. John Watson observaba cómo Holmes examinaba la escena con extraordinaria precisión. La puerta estaba cerrada por dentro, las ventanas parecían inaccesibles, y no había señales de lucha. Bartolomé había muerto sentado, con una expresión de terror congelada en el rostro. Holmes descubrió una pequeña espina clavada en la piel del muerto. Aquella diminuta arma estaba impregnada con un veneno rápido y mortal. No era un asesinato común, la espina sugería el uso de métodos exóticos y la participación de alguien familiarizado con armas desconocidas en Inglaterra. La nota hallada junto al cuerpo, con las palabras el signo de los cuatro, confirmó que el crimen estaba vinculado a los mismos secretos que habían perseguido al mayor Solto. Holmes reunió todas las pistas: las huellas de una pierna de madera en el suelo, unas pequeñas marcas que indicaban la presencia de un cómplice de estatura diminuta, la cuerda colgando por la ventana y el cofre del tesoro vacío. La conclusión era clara: dos personas habían entrado en la habitación, asesinado a Bartolomé y robado el tesoro. Poco después llegó el inspector Athelney Jones, de Scotland Yard. Jones representaba todo aquello que Holmes criticaba en la policía oficial: precipitación, exceso de confianza y razonamientos superficiales. Tras una breve inspección, Jones concluyó que el asesino era Tadeusz Solto, basándose únicamente en que tenía interés en el tesoro y había estado presente esa noche. Sin atender a las evidencias físicas, ordenó su arresto inmediato. Holmes protestó, señalando que las huellas demostraban la presencia de otros culpables. Pero Jones, seguro de sí mismo, desestimó sus observaciones. Para él,
el caso estaba resuelto. Watson vio con frustración cómo se llevaban a Thaddeus, claramente inocente, mientras Holmes permanecía impasible, decidido a seguir su propia investigación. Holmes dedujo que uno de los criminales era un hombre con una pierna de madera, probablemente conocido por el mayor Solto. El otro, por las diminutas huellas y la naturaleza de la espina envenenada, debía de ser un individuo pequeño y ágil, posiblemente procedente de alguna región exótica. La combinación de ambos sugería una alianza insólita. Mientras avanzaba la investigación, Watson se quedó junto a Mary para protegerla y ofrecerle apoyo. La joven había sufrido en pocas horas la revelación de la muerte de su padre, la esperanza de recuperar una fortuna y el horror de un asesinato brutal. Watson sintió crecer en su corazón un profundo afecto hacia ella. Admiraba su entereza y su dignidad en medio del caos. Aunque el caso ocupaba la mente de Holmes, para Watson empezaba a convertirse también en una experiencia profundamente personal. Holmes decidió rastrear a los asesinos siguiendo las huellas dejadas en el exterior de la casa. Con la ayuda de un perro rastreador llamado Toby, comenzó a seguir el olor químico dejado por uno de los criminales. Toby, guiado por su agudo olfato, avanzó por calles, patios y callejones de Londres mientras Holmes y Watson lo seguían con creciente expectativa. El rastro los llevó a través de una larga ruta urbana, pasando por muelles y barrios oscuros. Holmes dedujo que los criminales pretendían huir por el río. La pista finalmente los condujo hasta la ribera del Támesis, donde Holmes descubrió que habían utilizado una lancha de vapor para escapar con el tesoro. Aquello confirmaba que los asesinos actuaban con planificación y que debían ser perseguidos rápidamente antes de desaparecer. Holmes consiguió identificar la embarcación, una lancha llamada Aurora, propiedad de un hombre llamado Mordecai Smith. Sin perder tiempo, comenzó la búsqueda de la nave por los muelles de Londres. Para ello utilizó su red de ayudantes callejeros, los irregulares de Baker Street, muchachos de la calle que trabajaban como informantes a cambio de unas monedas. Holmes confiaba en ellos más que en la policía para localizar discretamente la lancha. Durante la espera, Holmes compartió con Watson sus hipótesis. El hombre de la pierna de madera era seguramente un antiguo conocido del mayor Solto y del capitán Morstan, vinculado al tesoro desde la India. El cómplice pequeño debía de ser un aliado feroz y peligroso, quizá un nativo entrenado para matar silenciosamente. Holmes intuía que detrás de todo estaba la venganza de alguien que reclamaba derechos sobre el tesoro. Mientras la policía celebraba el arresto de Thaddeus, Holmes estaba cada vez más cerca de los verdaderos culpables. La investigación había salido de las mansiones elegantes para adentrarse en los rincones más oscuros de Londres. El tesoro perdido, la muerte del capitán Morstan, la culpa del mayor Solto y el asesinato de Bartolomé parecían formar parte de una cadena iniciada años atrás en tierras lejanas. Con la pista de la lancha Aurora, Holmes se preparó para la siguiente fase, la persecución final. Estaba convencido de que, una vez capturados los fugitivos, saldría a la luz la historia completa del misterioso signo de los 4. Watson, por su parte, sentía que aquella aventura no solo revelaría un crimen antiguo, sino que también cambiaría el rumbo de su propia vida junto a Mary Morstan. La caza había comenzado, y Londres entera parecía convertirse en el tablero donde Holmes perseguiría. La búsqueda de la lancha Aurora se convirtió en la prioridad absoluta de Sherlock Holmes. Tras descubrir que los asesinos habían escapado por el río Támesis con el tesoro robado de Bartolomé Solto, Holmes desplegó todos sus recursos para localizarlos antes de que desaparecieran. Mientras la policía de Scotland Yard seguía convencida de que Thaddeus Solto era culpable, Holmes sabía que los verdaderos responsables aún estaban libres y que la clave del caso se encontraba en el río. Utilizando a los irregulares de Baker Street, su red de jóvenes informantes callejeros, Holmes ordenó una búsqueda exhaustiva de la Aurora en todos los embarcaderos y muelles de Londres. Cada niño recibió instrucciones precisas para localizar la lancha y vigilar cualquier movimiento sospechoso. Holmes comprendía que el tiempo era decisivo,
Si los fugitivos abandonaban la ciudad, el tesoro y la verdad podrían perderse para siempre. Mientras esperaba noticias, Holmes permanecía inquieto pero concentrado. John Watson lo observaba admirado. A diferencia del inspector Athelney Jones, que se precipitaba a conclusiones sin fundamento, Holmes avanzaba pacientemente, uniendo cada pista con lógica impecable. Watson sentía que se aproximaban al desenlace de una historia que se había originado mucho antes, en la India, y que ahora encontraba su clímax en las aguas oscuras de Londres. Finalmente, uno de los muchachos regresó con la noticia esperada: la Aurora había sido localizada y estaba lista para zarpar. Holmes actuó de inmediato. Informó a Athelney Jones, quien, deseoso de capturar a los criminales y atribuirse el mérito, accedió a colaborar. Los tres partieron en una lancha rápida de la policía, decididos a interceptar la embarcación fugitiva. La persecución por el Támesis comenzó al caer la tarde. El río estaba lleno de tráfico, remolcadores, barcazas, lanchas mercantes y pequeñas embarcaciones se cruzaban bajo la neblina londinense. Holmes permanecía en la proa, vigilando con intensidad. Jones dirigía la operación policial, y Watson se preparaba para cualquier eventualidad. Pronto divisaron la Aurora avanzando velozmente río abajo. Al advertir la persecución, los fugitivos aumentaron la velocidad. La lancha policial aceleró también. Se inició entonces una dramática carrera por el Támesis, entre el ruido de las máquinas de vapor, el agua golpeando los cascos y las voces de los marineros. Holmes no apartaba la vista de la Aurora, decidido a impedir la fuga. Watson logró distinguir a los ocupantes de la embarcación perseguida. Uno de ellos era un hombre corpulento con una pierna de madera, Jonathan Small. El otro era una criatura pequeña, salvaje y feroz, Tonga, el cómplice exótico que Holmes había deducido por las diminutas huellas y la espina envenenada. Tonga iba armado con su cerbatana mortal y observaba a los perseguidores como un animal acorralado. La persecución se volvió más peligrosa cuando Tonga comenzó a preparar una de sus espinas envenenadas. Holmes advirtió el peligro. Antes de que pudiera disparar, Watson reaccionó rápidamente y abrió fuego con su revólver. El disparo alcanzó a Tonga, que cayó al agua y desapareció en el río. Con la muerte del salvaje, Jonathan Small quedó solo. La Aurora continuó huyendo durante unos momentos más, pero la lancha policial la alcanzó finalmente. Jones y los agentes abordaron la embarcación y capturaron a Jonathan Small. Holmes observó satisfecho: la pieza principal del rompecabezas estaba en sus manos. El hombre de la pierna de madera, agotado y resignado, comprendió que ya no tenía escapatoria. Durante el registro de la Aurora, Holmes buscó con ansiedad el cofre del tesoro. Sin embargo, el cofre encontrado estaba vacío. Jonathan Small confesó de inmediato que había arrojado el tesoro al fondo del Támesis antes de ser capturado. Prefería perder la fortuna antes que verla en manos de quienes consideraba usurpadores. La noticia fue devastadora. Aquel tesoro legendario, motivo de muertes, traiciones y años de búsqueda, se había perdido en las aguas turbias del río. Para Mary Morstan significaba perder la herencia que legítimamente le correspondía. Para Holmes, aquello cerraba el misterio material, aunque aún faltaba comprender la historia completa detrás de Jonathan Small y del enigmático signo de los 4. Holmes sabía que la captura del criminal era solo el principio de la verdad. Jonathan Small debía explicar cómo había conocido al mayor Solto, cuál era el origen del tesoro y quiénes eran los 4 hombres mencionados en la misteriosa nota. Esa confesión prometía revelar años de ambición, injusticia y venganza. Mientras regresaban por el río con el prisionero bajo custodia, Watson reflexionaba sobre la ironía de la situación. Todos los esfuerzos, las muertes y la persecución habían terminado sin tesoro. Pero también comprendía que algo más importante estaba ocurriendo en su vida: la fortuna perdida significaba que Mary ya no sería una heredera rica e inalcanzable. Su afecto por ella, que había crecido durante la investigación,
ya no se veía eclipsado por la diferencia económica. Holmes, en cambio, permanecía enfocado en el aspecto intelectual del caso. Para él, el verdadero premio era comprender la cadena de acontecimientos que había llevado desde un secreto en la India hasta aquella persecución en el Támesis. Con Jonathan Small capturado, estaba a punto de descubrirse la historia completa. La noche caía sobre Londres cuando la lancha regresó con el prisionero. El misterio del robo había sido resuelto, el asesino estaba arrestado y el tesoro había desaparecido para siempre. Solo faltaba escuchar la confesión que explicaría el verdadero significado del signo de los 4. Con Jonathan Small capturado tras la persecución por el Támesis, Sherlock Holmes sabía que había llegado el momento de revelar la historia completa detrás del tesoro robado y del misterioso mensaje de El signo de los 4. Mientras Athelney Jones celebraba la captura y se preparaba para atribuirse el éxito ante Scotland Yard, Holmes escuchó con atención la declaración de Small, convencido de que la clave moral del caso estaba en aquel relato. Jonathan Small comenzó narrando su pasado en la India. Años atrás, había servido en el ejército británico, pero durante una campaña perdió una pierna a causa de un ataque de cocodrilo. Tras quedar inválido, trabajó en una plantación, donde un día se vio envuelto en un crimen junto con 3 soldados hindúes, Mahomet Singh, Abdullah Khan y Dost Akbar. Los 4 descubrieron un inmenso tesoro perteneciente a un rajá, obtenido mediante violencia y traiciones. Decidieron jurar lealtad entre ellos para repartirse la fortuna, y sellaron el pacto bajo el nombre de El signo de los 4. Pero antes de poder disfrutar del tesoro fueron arrestados y enviados a prisión en las Islas Andamán. Allí permanecieron durante años, condenados mientras el tesoro permanecía oculto. En prisión conocieron a 2 oficiales británicos destinados en la India, el mayor John Solto y el capitán Arthur Morstan. Desesperado por recuperar la libertad, Jonathan Small propuso a ambos oficiales un trato: les revelaría la ubicación exacta del tesoro si lo ayudaban a escapar y luego compartían la riqueza. Solto y Morstan aceptaron el acuerdo, atraídos por la promesa de una fortuna inmensa. Gracias a la información de Small, el tesoro fue recuperado. Pero los oficiales traicionaron a los prisioneros. En lugar de cumplir su promesa, huyeron con la fortuna a Inglaterra, dejando a Small y a sus compañeros abandonados en prisión. Aquella traición alimentó durante años el deseo de venganza de Jonathan Small. Con el tiempo, Small logró escapar de las Islas Andamán junto con Tonga, un indígena feroz que le juró fidelidad. Ambos viajaron a Inglaterra siguiendo el rastro de Solto y Morstan para recuperar el tesoro robado. Pero cuando Small llegó, descubrió que Morstan había muerto y que el mayor Solto ocultaba la fortuna. También supo que el mayor vivía atormentado por el miedo y la culpa. La noche en que Solto agonizaba, Jonathan Small logró llegar a la casa y asomarse por la ventana. Su sola aparición aterrorizó al anciano, que murió antes de revelar dónde estaba el tesoro. Small dejó entonces la tarjeta con la inscripción, El signo de los 4, como marca de su presencia y de la venganza pendiente. Durante años siguió investigando hasta descubrir que el tesoro estaba en poder de los hijos de Solto. Finalmente, con la ayuda de Tonga, entró en la casa de Bartolomé Solto para recuperar lo que consideraba suyo. Su intención era llevarse únicamente el tesoro, pero Tonga mató a Bartolomé con una espina envenenada. Jonathan afirmó que no había deseado ese asesinato, aunque reconoció su responsabilidad en el robo. Después de recuperar el cofre, emprendieron la huida por el Támesis. Al verse perseguido y sin posibilidad de escapar, decidió arrojar el tesoro al río antes que permitir que otros lo conservaran. Para él, si no podía poseerlo, nadie lo haría. Aquella fortuna, obtenida con sangre y traición, quedó perdida para siempre bajo las aguas del río. Holmes escuchó el relato completo y comprendió la tragedia detrás del crimen. No se trataba solo de codicia, sino de una cadena de engaños y venganzas iniciada muchos años atrás. La ambición del mayor Solto y del capitán Morstan había provocado la ruina de todos los implicados. El tesoro, lejos de traer riqueza,
había sembrado muerte y desgracia. Para Mary Morstan, la pérdida del tesoro significó el fin de la esperanza material, pero también la liberación de una herencia maldita. Watson, que había permanecido a su lado durante toda la investigación, encontró el valor para expresarle sus sentimientos. Durante aquellos días había nacido en él un amor sincero, fortalecido por la admiración hacia la nobleza y la valentía de Mary. Lejos de lamentar la pérdida del tesoro, Watson comprendió que ahora podía acercarse a ella sin la barrera de la riqueza. Mary aceptó con emoción su propuesta, y así, en medio del cierre de una historia marcada por la traición, surgió la promesa de una nueva vida para ambos. Holmes, fiel a su naturaleza, contempló el desenlace con distancia emocional. Para él, la satisfacción estaba en haber reconstruido la verdad y resuelto el misterio. Aunque el tesoro había desaparecido, el enigma del signo de los 4 había sido explicado por completo. La lógica había triunfado sobre el caos. Así concluyó una de las investigaciones más complejas de Sherlock Holmes, una historia de juramentos rotos, fortunas perdidas, venganzas perseguidas durante años y secretos enterrados entre la India y Londres. Al final, el tesoro desapareció, los culpables enfrentaron las consecuencias, y Watson encontró en medio del misterio el inicio de su felicidad junto a Mary Morstan. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.